Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bien, me imagino. Claro que bien. ¿Sí o no? Siempre habrán circunstancias, siempre habrán motivos que lo van a querer a uno destabilizar, pero en Jesús siempre tenemos que estar confiados de que Él va a hacer algo. Siempre, siempre. ¿Verdad? Siempre Él va a orar algo, se va a inventar el Espíritu Santo, pero todo será siempre para que Él se lleve la gloria. Usted no está solo, yo no estoy solo en este mundo, ¿verdad? Tenemos al lado al creador y dueño, no de este planeta, de este universo entero. Él se hizo llamar papá, Él es su padre, ¿verdad? Y yo soy su hijo, así que no tema, tranquilo, todo va a estar en su cuidado. Por algo el Espíritu Santo se lo está diciendo. No se afanen, ¿verdad? Vengan a mí, dice el Señor, todos los que estén cargados, agobiados, dejen en mí su carga, que la mía, dice el Señor, es mucho más ligera, más liviana. Bien, familia, quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Y allí nos vamos a quedar. Mientras tanto, yo les quiero compartir otro versículo, ¿verdad? Simplemente los que anotan, lo pueden dejar anotado. Los que tienen memoria fotográfica, por favor anótenlo ahí en su memoria, ¿verdad? Espero que les dure más de lo que la ciencia ha probado que dura y usted lo pueda acordar para siempre cuando usted no anota. Pero la ciencia dice que algo recuerda, mañana puede recordar, el lunes no sé, si no anotó no sé, pero trate, usted puede ser la excepción, le puede romper los esquemas a la ciencia. Así que anote por favor en este momento en su mente Lucas 4, versículo 18. Y dice lo siguiente, está hablando Jesús, ¿verdad? Jesús se para en la sinagoga, es la primera vez que va a predicar, ¿sí? Es el primer sermón que Él va a dar. Él va como solía ir a la sinagoga, ¿verdad? En la sinagoga normalmente se leen, abren los rollos y leen la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y Él se para ese día y hace la lectura, le tocó a Él. Y esto fue lo que Él dijo, ¿verdad? Lucas capítulo 4, verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y ahí termina. Y ese es todo el ministerio de Jesús. Ahí usted no tiene que buscarle más versículos a la Biblia donde queda estipulado y claro a lo que Él vino. ¿Sí? Dice: por cuanto a mí el Espíritu Santo me ungió para esto. Dice: para anunciar la palabra de Dios, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para dar libertad a los oprimidos. Y ahí lo deja. Dice: en eso me voy a basar estos años que voy a estar trabajando en la tierra. Y esas son las 4 cosas que Él dice que iba a hacer. Luego Él se va. Y entonces nos deja a nosotros encomendada esa tarea. Y ahí es donde yo quiero hoy partir, familia, entendiendo algo que en este último tiempo, y diría desde hace unos meses atrás, desde el Congreso, poco a poco el Señor lo ha ido puliendo y revelando a mi corazón. Y yo se lo tengo que compartir. Y es encontrar definitivamente, ir encontrando el verdadero sentido de lo que es una vida en Cristo, ¿sí? Porque veíamos hace 8 días un poco, y hoy quiero complementar en lo que el Espíritu Santo nos está llevando, y es que hemos resumido que la vida cristiana es quizás ser un prototipo de persona, ¿verdad? Tenemos un esquema, me hice cristiano, entonces ahora no hago esto, no hago lo otro, hablo de esta manera, voy a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya no voy a tal lugar, o no voy a tales lugares, ya mis amistades ahora son un poco diferentes, y en eso creemos que se resume la vida cristiana, y resulta que esa no es la vida cristiana. Eso va a ser un resultado de caminar con Él, porque cuando, como le decían a uno los papás, ¿no? ¿Cuál es el dicho de los papás? De las malas amistades, dime con quién andas, le decían a uno, ¿no? Y te diré cómo eres, qué piensas, cómo hablas, etcétera, etcétera. Y era verdad, dependiendo del tipo de amiguitos que uno tenía, pues así mismo era uno. Yo no sé usted qué tipo de amigos tuvo, ¿sí? Pero así mismo era uno, todos éramos iguales. Pero ese dicho también aplica para lo bueno. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y si usted es una persona que empieza a andar con el Señor, es lógico que las cosas de Dios se le van a empezar a pegar a uno, el carácter de Él se le va a empezar a pegar a uno. Entonces, pero ese no es el propósito único de la vida cristiana. O sea, Cristo no murió en la cruz y padece todo lo que padece,
y genera, y existe, usted sabe, todo el Antiguo Testamento prepara su venida para que usted ya no diga más groserías, para que usted haya dejado el cigarrillo, para que usted haya dejado ese vicio, para que usted haya dejado esa manera de pensar, para que usted ya no vea ese sitio en el internet. ¿Usted cree que ese fue la gran obra? No. Él dijo para qué era su gran obra. Él dijo, yo vine a predicarle a otros, todo tiene que ver con el otro, nada tenía que ver en sí con uno. Que Dios te va a capacitar y me va a capacitar y me va a dar lo necesario, pero para que yo, como decía el líder, pueda ir a otros. Y entonces Él dice, yo vine para esto, y después nos lo da a nosotros ese legado. Para ir a donde están los oprimidos, para ir a donde están los cautivos, para ir a donde están los ciegos, donde están los pobres. O pobres no se requiere, no habla de materia. La Biblia cuando habla de pobres se refiere a aquellos que no tienen a Dios. A ese se le llama pobre, ¿verdad? Y ese realmente es la vida cristiana. Y entonces, con esto en mente, hace 3 meses en el Congreso, algunos que estuvimos, alguien nos predicaba acerca de un tema que yo hoy quiero transmitírselo como el Espíritu Santo me lo llevó a mí a vivir hasta el día de hoy, ¿sí? Y yo quiero entonces, como les decía, que me acompañen a Mateo, capítulo 5, versículo 13. Y tomando eso que el Espíritu Santo me hablaba hace 3 meses allá en Miami, en Mateo 5, versículo 13 dice lo siguiente. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, o si pierde su sabor, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y ahí quien está hablando de Jesús. Y Jesús está enfrente de los discípulos y le está diciendo algo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero resulta que la sal, hasta ese punto lo habíamos tenido como que la sal simplemente sazona. Y resulta que cuando uno se va más atrás, no para lo que hoy en día quizás es usar la sal. Hoy en día le podíamos dar acá en el Canadá otro uso, ¿verdad? Acá la sal la usan para descongelar. Pero en ese entonces Jesús no se refería a la sal al efecto salino que hace la sal hoy con la nieve, sino a lo que en ese momento la sal representaba en esa cultura. No, de pronto no se acomoda a lo que la sal únicamente hace hoy. Pero en ese entonces la sal cumplía 3 cosas. Una sazonaba, otra conservaba, ¿verdad? Y otra fertilizaba. Entonces, no solamente lo usaban para sazonar, sino también cuando mataban un animal, como en esa época no tenían ni congelador que usted tiene hoy, ni todo eso que uno tiene en el congeladorcito para que nada se dañe, pues ¿cómo usted cree que mantenían las cosas? Llenaban toda esa carne cruda de sal. Y era una manera de preservar la sal, de mantenerla. ¿Sí? Era una forma de preservación. Y la última forma que lo usaban era para fertilizar. ¿Sí? Y ¿qué es lo que hace la fertilización? Lo que hace es que cuando usted pone un fertilizante, ayuda al crecimiento, ¿verdad? Ayuda al crecimiento. Entonces la sal era también usada para ayudar al crecimiento. Y a eso entonces Jesús se está refiriendo. Él está diciendo ahí, ustedes, le dice a los discípulos, son la sal de la tierra. La sal que condimenta, la sal que preserva y la sal que fertiliza. Entonces, eso era lo que Jesús tenía en mente cuando Él estaba haciendo esta afirmación, ¿sí? Y esas palabras son tanto como para ti como para mí, ¿sí? La iglesia entonces no es una simple organización llena de muchas ramas y cosas, va más allá. La iglesia va más allá de lugares que reúnen, que tienen mucha gente. Según lo que dice Jesús es que la iglesia está llamada a ser sal. La iglesia está llamada entonces a hacer el sabor afuera, a ponerle sabor a la vida de las personas, a preservar los valores que se están perdiendo y a fertilizar para que crezca lo que tiene que crecer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero la verdad es que tristemente cuando uno analiza, y no hablo de Senti o de fulanos, hablo en general la iglesia, ¿verdad? Si uno saca la mirada y pone un ojo óptico y crítico, uno podría darse cuenta que como iglesia en gran parte hemos fallado en eso, en ser esa sal que Jesús dijo, y ustedes son la sal. Él no lo dudó, Él no dijo, mira a ver, Él le estaba haciendo una afirmación real. Dijo, ustedes tienen una característica,
como mis seguidores, como mi salvación. Ustedes son sal. Ustedes no son ni esto ni lo otro, no, ni alguno es otro, no, sal. Estamos llamados, dice la iglesia entonces, a ser esa sal, a cumplir esas tres cosas. Entonces, lo interesante es que él después hizo una pregunta. Y esa es la pregunta que yo me quedé pensando por 3 meses. Porque él dice, ustedes son sal. Pero ¿qué pasaría si esa sal ya no sala? Yo le pregunto, si su sal deja de salar, ¿usted qué hace con la sal? ¿La tiene ahí en su casa para hacer que le echa? Pues si no funciona, se bota la sal. Sal que no sale, para afuera. Porque deja de cumplir la función para la cual usted la compró o la tiene. Usted una sal en la casa que no sale, no le sirve. Y esa es la pregunta que hace Jesús. Dice, pero y entonces si la sal pierde su sazón, pierde su sabor, deja de funcionar, entonces esa sal, dice, no sirve para absolutamente nada. Y acá es donde a mí me llama la atención, porque como iglesias cristianas de Cristo, siempre hemos ido llevando a cabo y ese pensamiento de que el avivamiento, ¿verdad? Que el avivamiento es mucha alegría. Y cuando uno siempre habla de avivamiento, siempre uno se imagina gente eufórica, iglesias con bandas, y uno dice, wow, qué tremendo avivamiento, ¿verdad? Qué tremendo avivamiento. Pero en el libro de los Hechos uno se encuentra que hubo un gran avivamiento. Y ahí ni estaba Hillsong, ni estaba absolutamente nada de eso que uno dice que es un gran avivamiento. Porque el avivamiento en realidad está relacionado con cumplir eso, ser sal. Eso es una iglesia que está avivada. Una iglesia que está cumpliendo su función como sal. Si yo estoy viviendo realmente un avivamiento, es porque estoy cumpliendo eso que Jesús dijo, ser sal. Entonces es urgente, es muy urgente que como iglesia recuperemos esa sal. Que no podemos seguir siendo sal porque somos sal. No dejamos de ser sal, pero dejamos de salar, dejamos de sazonar, ¿verdad? Dejamos de conservar, de fertilizar, lo dejamos de un lado y es urgente. Y el Señor está haciendo un llamamiento urgente hoy en este siglo, en este momento, no al CENTI, no a esta iglesia, a todas las iglesias. Porque como iglesia nos cerramos a un concepto muy equivocado de iglesia, que es quedarnos aquí en la iglesia. Y la iglesia está puesta para que vengamos, nos congreguemos. Dice la Biblia, y ninguno deje de congregarse, como otros tienen por costumbre. Dice, vénganse, abrácense unos a otros, tengan esa sensación de familia, reciban la palabra, porque a través de lo que ustedes van a recibir, la fe se va a agrandar. Porque la fe viene por el oír, y el oír esa palabra. Hay que congregarse. Pero esa no es la motivación de la vida cristiana. La iglesia está, claro, para que vengamos como cuerpo y nos reunamos, pero para salir después, para ir y salar. Y ese es el llamamiento urgente que hace el Señor. La pregunta es, ¿cómo podemos recuperar el sabor? Porque si su sal, la de su casa estoy hablando, deja de salar y usted me pregunta, ¿cómo volver a recuperar el sabor? No tengo ni idea. Pero cuando hablamos de este tipo de sal, sí, la palabra de Dios nos da una opción, nos da 3 opciones. Entonces, yo quiero que no perdamos de vista que los discípulos de Jesús simplemente, y voy a hacer mucho énfasis en esto, fueron gente buena. No perdamos eso en vista, que ellos no simplemente, o sea, no se dedicaron y se quedaron ahí, que eran gente muy buena. Fue más allá. Fueron gente, ojo, que escribieron el libro de los Hechos y que al final terminaron siendo temidos. Óigame esta palabra. Terminaron siendo temidos y temibles en el reino de las tinieblas. Porque salaron la tierra y fueron temidos. Fueron conocidos. No, ojo, no porque se congregaban mucho, no porque salieron a salar la tierra. Y Satanás se había encargado de quitar eso de la tierra.
Y en Hechos ocurre lo que no ocurrió en toda la Biblia. Hombres y mujeres que lo dan todo por salir y salar. Y fueron reconocidos y temibles. Y cuando en el reino de las tinieblas se nombraba a Pablo, temían. Porque dice que las sombras sanaban, los demonios huían, ¿verdad? Empezaron a ser temibles porque empezaron a cumplir su función de ser sal. Y no estoy hablando de lo que le sigue al versículo, que es otra, esa es la parte 2, lo que es ser luz. Hasta ahorita estoy enfocando solamente en lo que Jesús dijo, ustedes son sal, pero ¿y si la sal pierde el sabor? Entonces los discípulos de Jesús, uno los ve, dos, si no me equivoco, Juan y Pedro, llamados en la Biblia Boanerges, hijos del trueno, gente que era fuerte, de un carácter fuerte. Y el cambio y la transformación de ellos no fue simplemente que después Juan fue el discípulo amado, el tierno, el amoroso. No solamente en eso consistió el que eran cristianos, seguidores de Cristo, gente buena. No, fue más allá, fue mucho más allá. Porque abrazaron esto, entendieron lo que Jesús los había escogido para hacer. Ellos entendieron que ellos eran los que traían el sabor a sus comunidades. Ellos entendieron que eran los que tenían lo que nadie más tenía para darle sabor al entorno donde estaban, para volver a traer la vida, ¿verdad? Y hacer aquellos que fertilizaban lo que tenía que crecer. Entonces hay tres cosas que yo quiero compartirles en esta tarde, noche. 3 cosas que me van a llevar entonces a recuperar el sabor de la sal. 3 cosas que si las entiendo hoy me van a llevar a recuperar el sazón que se ha perdido en mi sal, como sal que soy. Porque acá no está en duda en si soy o no soy. No dudes de que tú lo eres, porque es algo que Jesús nos dio ya. Jesús nos dice, tú eres la sal. Tú eres la sal de esta tierra. Tú estás puesto, y repito, no nos podemos venir a otros conceptos porque era el concepto de sal que tenía Jesús en ese momento. Tú estás puesto para eso. Tú vas a darle vida, sazón a la gente. Tú vas a hacer que las cosas que tienen que preservarse estén ahí, que tienen que estar, estén. Tú eres el encargado. Y tú vas a hacer que lo que tiene que crecer, crezca. Tú eres fertilizante como sal. Eso no está en duda. Pero el Señor dice, pero si eso ya se perdió, entonces, ¿qué vas a hacer? Y son las 3 cosas que yo quiero compartir. Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Marcos 10, verso 42 al 45. Dice lo siguiente. Dice, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, lo que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Yo quiero que estas 3 cosas que le voy a dar esta noche son un acróstico. ¿Sabe qué son un acróstico, no? Y lo vamos a hacer con la palabra sal, evidentemente. Y vamos a empezar por la primera letra, que es ¿cuál? La S. La S, muy bien. Rosalba. La S, muy bien, la S. Y si la primera es S, ¿cuál cree usted que es la palabra clave que nos ayudaría en el acróstico? Servicio. Servicio. ¿Sabe qué? El Señor nos llama al servicio. Si nuestra generación va a ser la encargada de traer sal a este momento que está ocurriendo en la humanidad, a traer ese sabor, ese sazón, tenemos que hacer un compromiso renovado en cuanto al servicio. Porque ¿sabe qué? Cuando se habla de servicio, yo pensaba que lo primero que se le viene a la gente a la mente es servir acá. Cuando usted le dice, sirva al Señor, y usted automáticamente piensa en qué puedo hacer el fin de semana en la iglesia.
¿Qué puedo hacer el domingo o el sábado allá en la iglesia? ¿Será que puedo recibir a la gente, ayudar con los niños? En otras iglesias que son más grandes pues pensarán en muchas otras actividades. Y el servicio lo tenemos relacionado totalmente con la iglesia. Y hay mucha gente en las iglesias que tiene un título de servicio, pero no hay un compromiso con el servicio. Porque el servicio tiene que ver con el otro. Y hoy la gente está embobada creyendo que en las iglesias el servicio tiene que ver a ver con qué día a mí me ponen aquí arriba. O qué día a mí me ponen a dirigir algo. Y se tiene como servicio. Yo no digo que eso sea malo, eso es parte de. Pero ese no es realmente el servicio. ¿Qué es lo que decía el Señor? Dice, yo no vine para servir, para ser servido, sino para servirlos. Y el que entonces quiera ser reconocido, dice, está muy perdido. Dice, al contrario, el que quiere ser grande, hágase chico. Y eso es lo que el Señor dice, tienes que renovarte en cuanto al servicio. Uno puede tener la posición, el título de servicio, pero eso no tiene nada que ver con que realmente haya un compromiso en el corazón. Y eso está súper claro. Entonces lo primero es que tengo que sacar cambiarme ese chip de que el servicio es, todo juega en torno a lo que es dentro de cualquier iglesia. Ese no es servicio nomás. Ese realmente no es el servicio. El servicio va más allá. Porque entonces todos nos pondríamos simplemente a servir acá, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría entonces afuera con lo que hay? Entonces, de intentar ser los primeros, los mejores, yo le digo, ahí perdemos. Entonces, cuando realmente, ojo, nos comprometamos, y quiero que acá me presten atención, a ser personas que sirven, pero teniendo en cuenta que el servicio no está únicamente relacionado con este lugar, yo le digo, ahí vamos a ser una iglesia realmente relevante. Porque hoy se tiene el concepto de que la iglesia es muy relevante por las cosas que hacen. Porque las cosas han cambiado, el estilo de la música, ¿verdad? Los templos, las iglesias han sido, yo hoy en día son muy diferentes a lo que fue antes. La forma en que se viste un pastor, en fin, todo eso, decimos que la iglesia es relevante y eso no tiene nada que ver con la palabra relevante. Relevante es rascar donde pica. ¿Se le ha pasado? Hay lugar en el cuerpo que uno no alcanza, es horrible, como 3 puntos, ¿no? Que son la espalda, que tiene uno que hacer uso de recurso humano, ¿verdad? De una esquina, algo, todo lo que se ve al alcance. Yo creo que uno tiene un par de cicatrices atrás que uno no conoce, aparte porque uno rara vez está viendo la espalda, a menos de que no sé usted cómo lo haga, pero creo que rara vez uno está observándose la espalda. Usted conoce bien la cara, el frente, por aquí alcanza uno a verse. La espalda uno no se la conoce tan bien, uno no sabe cuántos lunares tiene, cuántos pelos, no sé, uno no sabe ahí bien cómo es la cosa, ¿verdad? Pero más de una cicatriz, un rayón ahí, algo de tener, porque uno, hay un lugar, hay uno, ¿no? Pero vuelvo al punto, no me deje perder. Relevante es rascar donde pica. ¿Qué pasa cuando usted le rasca? Usted se rasque y no empieza, ¿no? Eso es como un GPS. No, ha perdido su destino, no, reubíquese, a la derecha, arriba, izquierda. Y cuando llegan a ese puntito, ¿qué hace uno? Eso es uno de los mejores, eso es hasta mejor que comer cuando hay hambre. Que le rasquen a uno. Ahí, eso es el clímax, ahí en ese momento uno pierde, no importa, se puede acabar el mundo, porque le lleguen a uno y le rasquen donde pique. Eso es ser relevante. Y el día que como iglesia seamos relevantes afuera, yo le digo, cosas muy grandes van a empezar a pasar. ¿Y qué es lo que está pasando? Que como personas, como iglesia, estamos rascando donde no pica. Y cuando uno le rascan donde no pica, uno que empieza, o incomodidad o cosquillas, ¿no? Y empieza, ay, no, ahí no, y empieza uno a moverse, ¿verdad? Pero al final, la pequeña no quita. Y esta sociedad está con comezón, dice la palabra de Dios. Comezón es que rasca mucho. Y está esperando que alguien llegue y sea relevante. Rasque donde pica. Y el día que nosotros como iglesia, cuando la iglesia realmente sirve, siempre va a ser relevante. Cuando una iglesia se dedica a servir, no importa haciendo qué. Yo le decía hace poco a mi esposo, no importa si nos toca con lo que sea,
Porque uno siempre dice, bueno, con los drogadictos, no, con los estos, no, con las tales, con lo que sea servicio afuera de este lugar. Ese día como iglesia vamos a empezar a rascar donde pica. Porque dígame, acá nos estamos beneficiando nosotros, pero acá ¿cómo estamos siendo sal usted y yo? Es necesario que usted y yo vengamos, hay que instruirnos. Vuelvo al punto, es bíblico, hay que congregarse, esto es necesario en mi vida. Mi vida estaría muy seca si no fuera por ustedes. Para mí es necesario venir acá. La congregación, mi familia, abrazarme, saludarme, eso es clave. Aumenta mi fe en este lugar. Pero como sal en sí, tú que estás ahí sentado, no estás cumpliendo el papel de salar a nadie, en el buen sentido, de darle sabor a nadie. Entonces el día que salgamos, vamos a ser realmente relevantes, en lo que sea. Y ese día cualquier iglesia, esa iglesia que empieza a hacer eso, tenlo por seguro que el Señor a muchos le va a traer a ese templo. Porque va a darse cuenta que es una iglesia que entendió el principio de ser sal. Y si ya lo entendimos pocos, pues va a querer que muchos lo entiendan para que sean más ahorita afuera. Pero no lo habíamos entendido. Y estábamos conformándonos con venir, recibir para lo que yo necesito, para lo que mi familia necesita, para lo que mi matrimonio necesita, para lo que mis hijos están necesitando, y lo de afuera, y el resto de la humanidad. Y entonces seguiremos las iglesias siendo lo que somos, pero no vamos a ser relevantes. Entonces me llamaba la atención pensar en un versículo donde Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré para que seas bendición. ¿Se acuerda? Y todos los que te bendijeren, Abraham, yo los bendeciré. Pero dice, yo a ti te bendeciré y todas las familias en la tierra serán benditas para que tú seas. ¿Para qué crees que Dios te bendice? ¿Y por qué crees que aún no has sido grandemente bendecido? Son dos cosas que yo puedo estar viviendo. O estar siendo muy bendecido, pero el Señor dice, yo te bendigo para que bendigas. Y puede que muchas cosas no esté viviéndolas. Y pueden que muchas cosas se estén aguardando simplemente porque aún yo no he decidido ser de bendición. Porque ser de bendición es salir y ser sal. Es salir y sazonar vidas. Es salir y hacer que las cosas que tienen que perseverar, las cosas que tienen que quedar, las cosas que tienen que estar ahí, queden. Eso es. Entonces le vuelvo y le digo, la vida cristiana no es simplemente las tradiciones de nos portamos bien. ¿Qué te diferencia a ti de la demás gente? Que tú ya no dices groserías, que hoy en vez de estar en una rumba tomando trago estás en una iglesia, que tu manera de pensar de algo ha cambiado, que lo que ves ahora en tu casa, en tu computador ya no es lo mismo. ¿Eso es realmente lo que nos diferencia? Puede que sí, pero no por eso simplemente murió Jesús en la cruz. Esa tremenda obra fue más allá, fue mucho más allá, fue más allá. Yo sería un cristiano absolutamente frustrado si yo me hubiera conformado solamente con los cambios que hasta el día de hoy Dios me ha hecho sin ser bendición a otros. Sería muy frustrado. Solamente con decir, soy cristiano, porque ya no digo esto, porque no hago esto, porque lo otro, por ser supuestamente una buena persona, por portarnos bien. Entonces ser cristiano hoy en día se reduce a que nos portamos bien. En eso se reduce ser cristiano hoy en día, en muchos de nosotros y en muchas iglesias. Entonces repito, Cristo no murió en la cruz por eso. Número 2, Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Primera de Samuel 15, verso 22. Primera palabra fue sal. Sal, la primera letra fue S, ¿verdad? La S, que era servicio. Servicio, Primera Samuel 15, 22. ¿Cuál es la segunda letra? A. Vamos a ver que es la Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Dice, Samuel respondió, bueno, yo les voy a ubicar, porque no nos da tiempo para leer todos los versículos. Dios le pide algo a Saúl, lo conocemos hace mucho a través del profeta Samuel, que era su líder, se puede decir, su pastor, ¿verdad? Le manda una dirección y le dice, mira, Saulito, no hagas holocausto, no hagas sacrificio hasta que yo vuelva. Yo vengo en 7 días, se toma 7, se toma 10, se toma 15, se tomó mucho tiempo. Saúl empieza
a tener mucha presión del pueblo, mucha. Y todos le decían, bueno, ¿y qué pasó con los sacrificios? Nos encantaban esos tiempos, etcétera, etcétera. Él decide entonces hacerlo. Entonces Samuel decidió hacer Saúl hacer ese sacrificio, y a Dios le desagradó, porque no era en el momento. Y sacrificó no solamente uno, sino muchos, y no solamente unos gorditos, sino los más gordos. Hizo el mejor sacrificio que hasta el día de ese día se había conocido en la historia de Israel. Y llega Samuel al capítulo 15, el verso 22. Primera, no segunda, para que no estén en el segundo. Dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Pero usted me dice, la palabra es, ¿cuál? Y uno dice, pero acá me están hablando de obediencia. ¿Cómo se relaciona esto con la obediencia? ¿Qué es adoración? ¿Cómo se relaciona esto con la obediencia? ¿Sabe qué? La obediencia, no se le puede olvidar a usted nunca esto, es el fruto de la verdadera adoración. Entonces, que la iglesia religiosamente nos ha metido que adoración, ¿qué es? Canciones lentas. Alabanza es canciones rápidas. Y cuando usted lee la Biblia, si la lee, usted se da cuenta que cuando el pueblo iba a adorar, lo último, óigame bien, lo último que pensaban era en cantar. Lo último. Sino que ellos, ¿qué hacían? Hacían sacrificios. Porque el sacrificio en ese entonces significaba el darlo todo. Y eso es lo que la Biblia dice. Por eso adoración, ¿verdad?, está relacionado, más bien la obediencia con la adoración, porque es el fruto. Entonces ellos pensaban en dar el sacrificio, no pensaban en, a ver, y la última de tal grupo, y entonces vamos a adorar. No, porque no era esa la adoración. ¿No has pensado en eso? Si hoy le llamamos adoración a ese tiempo, ¿verdad?, donde cantamos una música lenta con una buena letra, le llamamos a eso, vamos a adorar a Dios. Y entonces, ¿cómo hacían los que no tenían eso hace muchos años atrás? ¿Cómo hacía el pueblo de Israel? Entonces, ¿no adoraban? ¿O qué hacían cuando adoraban? Porque ahí dice entonces que sacrificaban. Entonces, ¿qué es realmente la adoración? ¿Qué es la adoración? Y es la devoción del corazón, que se traduce en obediencia. La adoración es la devoción de mi corazón, que se traduce en obediencia. Por eso Dios, a través de Samuel, le dice a Saúl: ¿acaso no es más importante que los sacrificios, la grasa, etcétera, etcétera, la obediencia y que prestes atención? ¿Acaso no es? Entonces, la adoración, tengo que tener claro que es esa devoción de mi corazón que termina siendo obediencia. Entonces tú puedes cantarle toda una noche a Dios adoraciones, y puede que no le hayas adorado. Qué tremendo. Yo puedo estar muchas horas entonándole adoraciones, y puede que nunca haya habido realmente una adoración, porque la adoración ni tiene que ver con la música, ni tiene que ver con una devoción de mi corazón que se traduce en obediencia. Si es un tiempo que tú le estás entregando al Señor, pero sales de ese lugar a obedecerle a Dios, a hacer lo que Él te ha dicho que hagas, ahí le adoras. Les voy a poner un ejemplo. Yo amo a mi esposa, estoy enamorado de ella, ella está enamoradísima de mí, ¿verdad? No, estamos muy enamorados. Gracias. Entonces yo voy a sentar a mi esposa un domingo y le voy a empezar a cantar como yo vengo acá y le canto al Señor los sábados. Bueno, no voy a cantar acá, por favor. ¿Sí? Y empiezo y le canto y cuánto la amo. Perfecto. Pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado la ignoro. Dígame, ¿eso es amor? ¿Y no es eso acaso lo que hacemos con Dios? Por eso Dios dice que la verdadera adoración, la original, no en la que se ha venido convirtiendo, porque nos han venido metiendo que adorar al Señor es eso, es cantarle, ¿verdad? Eso es una manifestación
fruto de lo que pasa en un corazón con una verdadera devoción que obedece. Esa es la verdadera adoración. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo Samuel, en este caso a Saúl. Mi esposa no se va a sentir amada, porque una vez a la semana yo le exprese el amor, y el resto de los días. Y repito, muchas veces es lo que hacemos con Dios. Y Dios no por eso no nos deja de amar, pero Él anda buscando adoradores. Y entonces hay veces relacionamos eso con anda buscando que le andemos cantando y dando tiempos de mucho tiempo de adoración. No, Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, hombres y mujeres que obedezcan su voluntad. Esa es la mejor adoración que usted le puede dar. ¿Usted quiere adorarle a Dios y robarle el corazón, como dice esa adoración, esa canción? ¿Usted quiere robar el corazón del Señor? Obedezca y le derrita el corazón a Dios. Si Dios algo conmueve, es la obediencia de sus hijos. Lo conmueve. A Dios no lo conmueve a Dios eso le gusta, pero el corazón se lo robamos cuando le obedecemos, porque esa es la verdadera adoración, la obediencia. Es el fruto, vuelvo y repito, es el fruto, la obediencia es el fruto, mi adoración, es el fruto de una verdadera obediencia. Entonces, pero ahí hay algo en medio que es bien importante tener en cuenta, ¿sí? Y es que esa devoción del corazón en medio produce algo que se llama intimidad. Intimidad. Y quiero tocar algo que yo he hablado ahorita, porque tenemos un mal concepto de lo que es ser muy espiritual. Y creo que la iglesia se ha ido confundiendo en que se cree que el espiritual es una persona muy seria, muy rígida, ¿verdad? Un prototipo de peinado, de vestimenta, no sé, de forma de hablar, de carácter. Y yo le digo la espiritual, para el contrario. Cuando yo veo a alguien así que ni se le puede uno acercar, ni sonríe, o sea, es una persona disecada. Para mí eso demuestra poca relación con Dios, porque ese no es Dios. A mí eso me demuestra que esa persona pasa muy tiempo con Dios. Por eso a mí la gente que llega con ese ámbito de generarme como que son muy espirituales por cómo hablan, porque vienen súper bien vestidos. No, el carácter de Dios. Muéstrame el carácter de Dios, abrázame, ámame, sírveme. O sea, ese es Dios. Entonces a mí una persona, o las personas que creen que eso es ser espiritual, ¿sabe qué? Están siendo muy religiosos y se están perdiendo lo rico de esta vida. Yo sería un amargado donde yo creyera que por tener aquí un cargo ministerial yo tendría que estar serio, andar encorbatado todo el día, peinado no sé cómo, quién sabe haciendo qué cosas. Yo sería un amargado, un aburrido en mi vida. Es más, no sería cristiano, no estaría siguiéndolo a Él. Qué pereza, si ese no es Dios. Cuando yo paso tiempo con Dios, eso se tiene que reflejar. Tengo que sonreír. Líderes que no sonríen, pastores que no sonríen, hijos de Dios que no sonríen. Porque eso es ser muy espiritual hoy en este siglo. Mentira, eso es un gran engaño. El Satanás te está oprimiendo, no te deja ser libre, no te deja ser feliz. Disfruta la vida, salta en una pata, alaba al Señor, sé niño de corazón, etcétera, etcétera. Eso es tener el carácter de Dios. Es que esa intimidad, esa vida de obediencia, en el medio tiene que generar intimidad con Dios. Y esa intimidad se refleja. A mí una persona amargada, atípica, que no te le puedes acercar por su posición, por lo que sea, pongo mucho en duda que pase tiempo con Dios. Y si pasa tiempo con Dios, porque lo puede pasar, no ha tenido un encuentro con el Dios de amor. Ha tenido un encuentro con el Dios, no sé si de sus padres, de su tradición, un Dios que anda con un rejo a todos lados. A ver en qué momento lo corrigen a uno, porque no se puede ni doblar con Dios. No, ese no es nuestro Padre. Ese no es el amor de Dios. Y esa era la segunda, ¿verdad? Adoración que se manifiesta en una vida de obediencia. Y quiero ir a la tercera. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Para que vayamos concluyendo. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice lo siguiente, Pablo está hablando. Me explico, él va a dar, como cuando uno dice me explico y empieza a hablar, así está diciéndole acá mi versión. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura
para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. ¿Cuál es la palabra clave? En la última palabra, estamos en la L. ¿Cuál? Según lo que leí, locura. Sí, pero no hay más. Locura, no se confunda, locura. En 4 ocasiones, Pablo en ese mismo libro habla de la locura. Y por algo él está hablando de la locura. ¿Qué será lo que Pablo tenía en mente cuando insistía tanto en la locura, en términos positivos? ¿Qué hace un loco? ¿Ah? ¿Qué hace un loco cuando quiere hacer? O sea, un loco, si quiere correr desnudo, ¿qué hace? Se quita la ropa y corre, ¿verdad? Un loco quiere hacerse algo de lo ajeno y ¿qué hace? Lo coge. Mejor dicho, un loco hace lo que le venga en gana, ¿sí o no? Un loco hace lo que quiera. ¿Por qué hace lo que quiera? Porque le importa un pepino qué piensa la gente de él. Por eso dicen, porque yo iba a decir pues porque son locos. Pero a la final hacen lo que hacen porque le importa 5. ¿Qué va a pensar la gente? Y Pablo está hablando de locura. Y yo quiero hablarle de que usted y yo estamos llamados a ser ese loco, esa loca. Y me refiero a que tenemos que hacer las cosas sin importar qué va a pensar la gente. Y muchas de las cosas que usted ha dejado de hacer, muchas de las cosas, usted se ha perdido de estar en el centro de la voluntad de Dios, simplemente por el que dirán. Por el que dirán. Usted sabe cuántos, hablo de pastores y me refiero hoy a los líderes, cuántos líderes, pastores hoy a sus 50, 60 años están frustrados porque quizás le sirvieron a un Dios, no como Dios quería que ellos le sirvieran, sino como la gente quiso que ellos sirvieran. Y hay una tremenda frustración hoy en muchos líderes, porque pensaron primero en el qué dirán. Pero un loco, en el buen sentido, no piensa en el qué dirán. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que está inmersa, sumergida por el qué dirán. Si usted no se ha dado cuenta, hoy todos quieren ser famosos, ¿ha visto? Esa famosita palabra ahorita, youtuber. Todos son youtuber. Yo quiero volverme también youtuber, ¿sí? Me va a empezar a ver por YouTube. Youtuber. Sí, ahorita todo es youtuber porque hay una presión social de que tú tienes que ser conocido. Porque es importantísimo hoy que la gente te apruebe. Y hay una gran presión de tener ese ídolo en cuenta. ¿Qué dirán? ¿Qué van a pensar? Y tú sabes cuántas cosas has dejado de hacer por el qué dirán. Y te has salido de la posibilidad de estar en el centro de la voluntad de Dios pensando a ver qué me van a decir y qué va a pensar él y qué van a pensar mis hijos y qué van a pensar por el qué dirán. Yo te digo, yo lo dije hace un tiempo atrás, lo recuerdo perfecto. Yo dije que ser maduro espiritual tenía que ver más con qué, con estar pendiente de lo que Dios pensaba y no de lo que la gente pensaba. Eso se traduce en madurez espiritual, en que cada vez a ti te importe menos qué piensa la gente o qué va a pensar la gente y te importe más el concepto de Dios, te importe más lo que Dios va a opinar. El aplauso que cuenta no es el de ustedes, familia, no es el de la gente que te rodea. El aplauso que cuenta es el del cielo, es el aplauso que cuesta. A mí me da risa cuando la gente a uno siempre lo intenta mofar por ser cristiano, sobre todo en un ámbito donde no hay eso, ¿verdad? Y el viernes en una entrevista, no en una entrevista de trabajo, en una reunión de trabajo, ¿verdad? Como que quisieron hacerme chiste, ¿verdad? Y a mí me daba risa, no me reía por respeto ahí, pero yo digo, me reía internamente porque ellos creían que yo tenía que quedar bien con ellos. Me importaba 5 que se burlaran. No se estaban burlando con maldad, pero igual había una burla ahí, pero no, para mí me resbalaba. Porque mi vida ahorita no depende de qué piense la gente. Sobre todo cuando saben que uno es un pastor de una iglesia, pero están contigo trabajando, porque a la gente no le cuadra el término medio de uno. En mi caso, ¿no? Con Gaby que trabajamos y dirigimos un ministerio. A la gente eso no le cuadra. O eres pastor o trabajas, pero que alguien llegue a trabajar y al mismo tiempo dirige una iglesia, eso todavía no cuadra. Entonces trataban de reírse. Pero yo estoy muy claro que el aplauso en mi vida no depende de la gente. Yo no me paro en este lugar para que tú digas, wow, qué increíble eres, cómo lo bien lo hace, qué servicial eres, qué amoroso eres. Yo voy por el aplauso de Dios.
con mucho respeto, no me importa si tú piensas bien o mal. A mí me importa lo que Dios piense hoy de mí. Si Él está y me corrige, eso me importa. Si Él está pensando que yo debo cambiar, eso me importa. Si Él hoy me aprueba, eso me importa. Pero esa locura, eso que el loco hace, que hace lo que sea, porque en su mente, en su mundo, no hay ese qué dirán. Eso no existe. Para el loco, que uno conoce como loco, le importa 5. Si no está bañado, si huele bien, si no huele bien. Pierde esa vergüenza, pierde eso de qué van a pensar. Y eso va a hacer que yo recupere el sazón en mi vida. Servir nuevamente, reconciliarme con el servicio. Entender que el servicio, familia, no está acá. Mire, tenemos 2 oportunidades maravillosas. Y yo se lo digo, coincide con que hay 2 eventos, pero quiero que me entienda que a muchas veces diferente. Yo no le estoy predicando porque hay 2 eventos por venir. Le estoy predicando porque el Espíritu Santo ha puesto un fuego que no logro apagarlo, de saber y tener tan claro como nunca antes en mi vida de que hay que salir de este lugar. Me refiero de que hay que salir y buscar la gente. Y ahora no más para que vengan. Si vienen, vienen, si no vienen también. Porque ahora no es por los números, no es porque haya gente, ahora va a ser porque nace en nuestro corazón que hay gente que está necesitando afuera de nosotros. Y que si tú y yo somos esa sal, yo tengo que restaurar nuevamente el concepto de servicio. Está bien que tú anheles servir a Dios acá, porque se va a necesitar. Necesitamos un equipo de trabajo aún más grande para lo que vendrá. Necesitamos líderes, gente que algún día yo pueda decir, vamos a orar por enfermos, se paren muchos adelante para que oren por multitudes. Eso se va a necesitar, que tú anheles servir acá, eso es necesario. Pero eso se va a dar el día que primero salgamos a servir afuera. Eso se va a dar el día que primero hagamos el escalón número 1. Yo no puedo irme al escalón 3, 4, 5, etcétera, si no empiezo por el 1. Ustedes son sal. Y tengo que convertirme en un adorador. En un adorador donde se salga del esquema. Que adorar es simplemente cantar. Que adorar es simplemente cerrar mis ojos. Eso es una manifestación. Y es hermosa esa manifestación. De repente yo le canto a Gaby, destemplado, con mala voz, lo que sea. Y ella se derrite, ¿verdad? Eso solo lo produce el amor, porque mi voz no. ¿Me entiende? Y entonces son manifestaciones de mi amor. Pero ese no es realmente la gran manifestación del amor de Santiago hacia Gabriela o de Gabriela hacia Santiago. Yo creo que ella nunca me canta, ¿sí? Pero eso a mí personalmente no me hace falta para saber cuánto ella me ama. Y así cante feo ya. Así es. Así cantara feo. Así cantara feo ya no importaría. Por eso cuando tú le cantas a Dios, le fascina la voz que tengas, lo que sea, siempre y cuando tú estés viviendo esa verdadera adoración en la intimidad, esa vida de obediencia. Eso va a hacer que tú y yo empecemos a cobrar ese sazón. Y por último, esa locura que tenemos que romper con el que dirán, familia. No puedes tú seguir, ni podemos seguir pensando en qué va a pensar la gente, en quedar bien con los demás. Yo veía, qué increíble, me pasaba algo muy interesante, porque pensaba en todas las cosas que yo hice por quedar bien con mis amigos, ¿sí? Y hoy, pensando en esto, trataba de recordar el nombre, y hay gente que ni me acuerdo. Me acuerdo sus cabezas, su cara, cómo lucían, pero no me acuerdo ni su nombre. Y yo hice tonteras que pude haber arruinado mi vida por quedar bien con él, con ella, con ellos. Y hoy ni me acuerdo de sus nombres, de muchos de ellos. ¿Cuántas cosas no hice en el colegio? Dios mío, ¿verdad? ¿De cuántos colegios, mejor dicho, tantas cosas que viví por quedar bien con muchos? Que hoy ni me acuerdo, no tengo idea de sus nombres. Y yo trataba, hacía un esfuerzo, ¿cómo se llama ese? Porque me acuerdo lo que hicimos y qué íbamos a hacer y no logré acordarme. Y el Espíritu Santo siempre me decía, no valió de nada la pena
¿verdad? El dejar de hacer cosas o el hacer cosas por quedar bien con los demás, por quedar bien con la gente. Yo te digo, por el qué dirán, eso, el qué dirán nos va a llevar a algo muy malo. Entonces, pero termino en este último punto de la locura, que hay muchas veces y en la mayoría es por el qué dirán, pero creo yo también que puede existir la posibilidad que haya cosas que tú dejes de hacer por el miedo a fracasar, por el miedo a que no resulten las cosas, y eso es muy común. Pero yo te tengo que decir, los grandes éxitos, acuérdate de esta, los grandes éxitos se han escrito con muchos capítulos de fracasos. Los grandes éxitos, los que hoy vemos como muy grandes, en su historia, si fuera un libro, muchos capítulos tendrían que dedicarse a los muchos fracasos que han tenido. Así que no tengan miedo, porque yo te digo, una película, mire, las mejores películas, pensaba yo, que yo me he visto, es donde uno no da nada por el protagonista. Uno dice, ese pobre se fregó, excepto por Titanic, que se ahogó, murió. Al que no se la ha visto, muere. Sí, el pobre. Eso hasta han comprobado, Discovery, que si cabía en la tabla, que ella era una egoísta, que no lo dejó montar, en fin. Es de las pocas que yo me he visto donde uno dice, qué mala esta película, mataron al que no debería morir. Pero por lo general, las buenas películas es porque el protagonista en la historia de la película pasan cosas malas, no le resulta, va para aquí, va para allá, pero al final siempre, ¿cómo queda uno? Feliz. Se pudo casar, consiguió el trabajo, le salió la oportunidad, se arregló con la chica, hizo eso, y uno dice, ay, ¿verdad? Todo salió. Si nos vamos a guerras, pues lo mismo, regresó a casa, hizo eso. Y en cualquier género de película siempre tienen que haber cosas malas. Oye, ¿usted se ha puesto a pensar una película que todo fuera bueno? No, qué película tan aburrida, ¿verdad? Y las películas malas es porque el director no supo, o el creador, el escritor no supo generar esa insatisfacción en el televidente, de generarle a uno ese, si no, son películas que uno dice, esta película no pasa nada, la voy a quitar, no pasa nada, ¿se ha dado cuenta? Con puras tonteras. Pero en la típica que pasa, mejor dicho, lo que nadie esperaba, ahí uno dice, esta está buena, vamos a ver, y uno sigue ahí. Si usted está en esa película y su vida solamente fueran éxitos, 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 déjeme decirle, uno creería que sería muy buena, sería muy aburrida la vida. Aunque usted no crea, la adrenalina de nuestra vida tiene que ver con todos esos riesgos que tomamos, de que las cosas pueden salir mal. Pero al cristiano, al que ama a Dios, todas las cosas siempre, 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 dice el Señor, ayudarán para bien. Siempre.